Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, una nueva edición de Impacto Económico. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos nuestros titulares. Costa Rica sometida a los intereses del Fondo Monetario Internacional. El presidente Carlos Alvarado anuncia una nueva reforma tributaria a mediano plazo. En nuestra arista económica de hoy hablamos de España. Datos macroeconómicos evidencian su recuperación económica, pero la desigualdad social sigue siendo evidente, sobre todo en el área de la salud. Y la Comisión Europea presiona a Grecia para que ponga en marcha reformas económicas y le pague a sus acreedores europeos y también al Fondo Monetario Internacional. De esto y más hablamos en breve. ¿Qué tal? Hablando de América Latina en perspectiva, damos inicio a esta edición de Impacto Económico. El gobierno de Costa Rica se esfuerza por seguir al pie de la letra las pautas del Fondo Monetario Internacional y para ello ha planteado una nueva reforma tributaria a mediano plazo. En una entrevista a un medio local, el presidente costarricense Carlos Alvarado aseguró que no descarta la posibilidad de aumentar los impuestos a través de una nueva reforma fiscal, al menos en lo que queda de su administración. Sin embargo, el nuevo paquete fiscal no está contemplado para 2019, ya que el gobierno busca analizar la evolución de las finanzas públicas. Como opciones, el mandatario mencionó incrementos al impuesto a propiedades, el selectivo de consumo, el umbral de renta y el impuesto al valor agregado. Las declaraciones del mandatario surgieron luego que el jefe de la misión del FMI, Ravi Balakrishnan, considerara el pasado lunes que la carga tributaria del país sigue siendo muy baja. Mientras tanto, el gobierno de Jair Bolsonaro continúa las subastas de las áreas petroleras descubiertas en la zona del Presal. El Ministerio de Minas brasileño anunció que las subastas están pautadas para el mes de octubre sobre 4 áreas con grandes reservas de crudo frente al litoral de los estados de Río de Janeiro y Sao Paulo. Con las licitaciones al sector privado, el gobierno espera ahora recaudar supuestamente más de 27.000 millones de dólares. El Consejo Nacional de Política Energética aclaró que la subasta se hará por el régimen de reparto de producción, un modelo con el que rige los contratos del Presal y con el que además resultan beneficiadas las empresas o consorcios que ofrezcan un mayor porcentaje de petróleo producido. También se tiene previsto que las empresas paguen a Petrobras una compensación por las inversiones realizadas en el área y como contrapartida adquirirán una parte de los activos y de la producción. Y productores agrícolas en Argentina regalaron 20 toneladas de verduras en Buenos Aires como protesta contra la situación económica que vive el país. La manifestación tuvo lugar en la Plaza de Mayo, donde la ciudadanía se agolpó para quedarse con una bolsa que contenía una variedad de verduras y frutas. Productores del campo argentino atraviesan dificultades por las alzas en los precios de los insumos y el desplome de las ventas. Además, cuestionan el aumento en las tarifas de los servicios porque impacta, según ellos, los sistemas de riego y los costos de producción. En los últimos 12 meses, el poder adquisitivo de los argentinos cayó un 50% y por esa razón el consumo también se vio afectado negativamente. Y la crisis en Argentina también impacta a la proteína cárnica. Los aumentos de los cortes de res superan la inflación, por lo que obligan a cambiar hábitos en los consumidores argentinos. Esto ha puesto en situación de peligro a las carnicerías de barrio que con los aumentos de servicio ya no encuentran rentable el negocio. De hecho, un comerciante de una carnicería explicó que desde hace unos meses su establecimiento se ha ido transformando en actualmente una pollería y un almacén porque es lo que más pide la gente y que su sostenibilidad depende de la clientela conformada por madres y padres de 2 escuelas. Y en el Caribe antillano le hablamos de Cuba. El presidente de ese país, Miguel Díaz-Canel, apela al esfuerzo colectivo para asegurar una sociedad próspera y sostenible. El primer mandatario cubano insiste en la necesidad de construir una economía eficiente con el objetivo de lograr una inclusión y bienestar de la ciudadanía. Expertos consideran que Cuba precisa alcanzar un crecimiento del Producto Interno Bruto de entre el 5 y el 6% durante varios años seguidos. Esto
muy a pesar del ilegal bloqueo económico y financiero que mantiene ya por más de 60 años los Estados Unidos. Díaz-Canel convocó al pueblo a trabajar con realismo, sin dogmas y eliminando los obstáculos burocráticos. Igualmente, consideró imprescindible, en sus palabras, escuchar a los que más saben, o sea, aumentar los vínculos con los centros de investigación y las universidades. Mientras tanto, en Chile, el índice de desempleo se resiente y con ello sigue sin cumplirse una de las promesas de campaña del presidente Sebastián Piñera. En el trimestre entre noviembre de 2018 y enero de este año, la tasa de paro en Chile ascendió a 6,8%, representando un aumento de una décima en contraste con el trimestre anterior. El Instituto Nacional de Estadísticas agrega que hubo un incremento de 0,3% sobre el desempleo en los últimos 12 meses, lo que pone en dudas el cumplimiento de las promesas gubernamentales del actual mandatario. Asimismo, de acuerdo al organismo estadístico, en los últimos 12 meses se crearon 46.775 nuevos puestos de trabajo, sobre todo en el sector público, con un aumento de 2,7%, mientras que el empleo en el sector privado subió 0,3%. Bien, momento de hacer una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos nuestra arista económica y hablamos de España, la desigualdad social que continúa rampante en ese país europeo. Esto y más, a la vuelta, ya venimos. Momento de nuestra arista económica en Impacto Económico. Hablamos de España. Los datos macroeconómicos en ese país dan cuenta de una recuperación económica en los últimos años y de hecho los indicadores del crecimiento del PIB, la inversión, las exportaciones e importaciones e incluso otros más subjetivos como lo es la confianza empresarial lo demuestran así. Sin embargo, esa recuperación indiscutiblemente se ha construido sobre sombras, debo decir. Reposa, por ejemplo, en el privilegio de unos pocos en detrimento de la gran mayoría. Y se ha logrado favoreciendo a los grupos e intereses económicos que ya de por sí tienen muchísimo, concediéndole ahora cada vez más capacidad de decisión y mejores condiciones para obtener sus beneficios. Algunos informes afirman que la recuperación económica en España ha beneficiado 4 veces más a los grupos de renta más alta que al 90% más pobre de los españoles. Y esa desigualdad también se hace evidente en uno de los sectores más importantes de la sociedad, la salud. El sistema sanitario público no consigue cerrar las heridas que le ha dejado la crisis. La cifra del dinero que se invierte en él puede ser engañosa. Ya se han recuperado los niveles de inversión de antes de la crisis, más de 73.000 millones de euros al año, desde los 65.749 en 2013, cuando tocó fondo. Pero, como sucede con las grandes variables macroeconómicas, esta recuperación aún no ha llegado al día a día del sistema. Indicadores como la lista de espera, el número de camas operativas, los ingresos hospitalarios por problemas de salud mental de la población y la percepción de los usuarios no llegan a los niveles de antes de la crisis. Los datos muestran que la sanidad suponía en 2008 el 6,1% del PIB, que en 2010 subió al 6,7% y que desde ahí ha bajado hasta el 6,26% en 2017. Curiosamente, el gasto por habitante ha variado menos en los años de la crisis, durante los que ha oscilado entre los 1.410 y los 1.577 euros de media que entre comunidades en un mismo año. En 2018, Cataluña presupuestó un poco menos de 1.200 euros. El País Vasco, casi 1.700. Todo esto ha dado alas a la desregulación de los servicios sanitarios públicos, a favorecer a pseudomercados y o mercados internos, incentivando la presencia del sector privado dentro del Sistema Nacional de Salud, aunque sea a costes exorbitantes, recortando los presupuestos públicos para deteriorar la sanidad pública, estableciendo copagos y fomentando el aseguramiento privado. En fin, segmentando
complementando la asistencia sanitaria con un sector privado que atiende a las clases altas y medias altas y estableciendo una nueva beneficencia para los sectores de asalariados con menor poder adquisitivo, parados y pensionistas. Esto, según un informe de la Universidad Internacional de Valencia, ha provocado también 3 efectos a corto plazo: la emigración, el empobrecimiento y el desempleo. Un escenario que ha disparado las alarmas, incluso de los profesionales de la salud. En el 2013, la revista médica Lancet publicó un artículo firmado por decenas de médicos nacionales y extranjeros, alertando de la pérdida de la calidad sanitaria en España. Denunciaron que mientras una resolución de la ONU instaba a los gobiernos a acelerar el progreso hacia el acceso universal y asequible a servicios de salud de calidad, el gobierno español, pasando por alto el procedimiento parlamentario, promulgó un real decreto para limitar el acceso a los servicios gratuitos de salud, socavando así el principio de cobertura universal, favoreciendo la exclusión. 6 años más tarde, los recortes en la sanidad pública se siguen trasladando a una política restrictiva de personal, empeorando las condiciones de trabajo, produciendo aumentos de los horarios y disminuciones salariales, lo que ha llevado a que en muchos casos se produzca una disminución efectiva de la capacidad asistencial de los centros públicos, con menor número de camas para pacientes, consultas, quirófanos, personal de guardia, entre otros. Las listas de espera benefician a la sanidad privada y sabemos de casos de personas con muy pocos recursos que han pedido préstamos al banco para poderse operar porque en la pública ha sido imposible, están desesperados ya. Porque la lista de espera, a medida que dejan pendiente las intervenciones quirúrgicas, hay gente que ha fallecido, por ejemplo en Vallebrón 8 que están denunciados, y luego a la gente que tiene una lesión pues se le incrementan los dolores y los daños, y cuando lo operan van peor que cuando lo dejaron en lista de espera. Ahora bien, la mayor preocupación de la sociedad española actualmente es que desde el gobierno se intenta potenciar la idea de que el mercado es el mecanismo más eficiente de asignación de recursos en todos los órdenes de la sociedad. ¿Cuál es el problema con eso? Veamos. Tras los drásticos recortes en la sanidad pública ordenados por el PP en 2012, las pólizas de salud no han parado de crecer hasta llegar a los 11,5 millones de personas cubiertas en 2017, 1 millón más, un 10% adicional desde el gran tijeretazo. Eso supone que 1 de cada 4 españoles acude a la sanidad privada amparándose en un seguro. Hoy, 1 de cada 5 hogares tiene un seguro sanitario, con un gasto medio de 1.186 euros anuales, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Estas pólizas tiraron del sector con un 5,6% de crecimiento. Parte de los suscriptores de esas pólizas han tenido malas experiencias en la sanidad pública. Durante los años en que se desplomó la inversión, a partir de 2012, bajó la satisfacción de los usuarios del gran paraguas público de cobertura sanitaria, al tiempo que crecían las listas de espera. Crecen los asegurados y en consecuencia crece el negocio, los ingresos. Tanto las empresas sanitarias como las aseguradoras de salud disfrutan del viento de cola y han ingresado un 16% más en los últimos 5 años. Las clínicas privadas ingresaron en 2016 6.175 millones de euros. En 2010 eran 890 millones menos, según la recopilación de datos del Observatorio Sectorial de BKD Informa. En 2017 facturaron 6.405 millones de euros, un 3,7% más que en el ejercicio anterior. En 2018, el monto llegó a los 8.520 millones, según afirman, por la ampliación y mejora de la oferta. El segmento que más aumentó fue el de convenios con compañías de seguros, tras superar los 4.000 millones, un dato que representa el 63% del volumen total. En la Fundación IDIS elevan este importe a 7.748 millones, un 4,1% más respecto a 2016. Le sigue la demanda pura, sin póliza ni seguridad social, y los conciertos públicos. En España hay 451 centros privados con 51.332 camas, lo que supone el 57% y el 33% del total del país respectivamente, con más de 260.000 profesionales empleados, 50.000 de ellos médicos. Una oferta que se concentra en Cataluña, Madrid y Andalucía y que está controlada por 7 grandes grupos que representan el 73% del mercado: Quirón Salud, Vitas,
HM Hospitales, Grupo HLA, Hospiten, Clínica de Navarra y Pascual. La Fundación IRIS, organización que aglutina el sector sanitario privado, considera que el papel creciente de sus empresas contribuye a la descarga y el ahorro del sistema público, ya que entienden que se liberan recursos porque los ciudadanos que cuentan con un seguro privado no consumen o consumen solo en parte los recursos públicos. La patronal de las aseguradoras, UNESPA, mantiene que el crecimiento de las pólizas se debe a que empresas y pymes las ofertan como un beneficio social, el más valorado por los empleados. Pero lo que no se dice es que las empresas desgravan los seguros que contratan para los trabajadores, con lo cual, entre todos los españoles se financia el seguro privado. Con las contrataciones de pólizas, las empresas se deducen el 100% de lo aportado en el impuesto de sociedades. Bien, momento de hacer una segunda pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos Economía 360. La Comisión Europea sigue presionando a Grecia y a Italia para que impongan reformas económicas. Esto y más a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Bien, Economía 360 en la pantalla de Telesur. La Comisión Europea sigue presionando a Grecia para que lleve a cabo las reformas que prometió a sus acreedores europeos y al Fondo Monetario Internacional. El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, dijo que el segundo informe de supervisión reforzada, luego del rescate financiero que culminó en agosto pasado, señala que Atenas ha realizado progresos considerables en la aplicación de reformas comprometidas para finales de 2018. Así reza el informe, pero también dice que el ritmo en algunas áreas ha sido lento y ha conducido a retrasos en reformas clave. En esa línea, Moscovici instó a las autoridades del país heleno a completarlas antes de la reunión del Eurogrupo, que está pautada para el próximo 11 de marzo. Las reformas pendientes, según Moscovici, son la extensión del plazo para la protección de viviendas individuales y principales para hogares insolventes, así como la privatización de la compañía pública de electricidad de Grecia. No es necesario decir que a Grecia le interesa que todas las acciones pendientes se completen antes del Eurogrupo del 11 de marzo. Y como si esto fuera poco, Moscovici también regañó a Italia por poseer la segunda mayor deuda de la Unión Europea, que en el 2018 llegó al 131% de la producción económica anual de la nación. Dijo que la deuda no descenderá en los próximos años debido al débil crecimiento económico que está previsto para ese país, así como por la política fiscal expansionista del gobierno, e instó al Ejecutivo italiano a que tome medidas para mejorar la calidad de las finanzas públicas. Nuestro mensaje a Italia también es familiar, pero es bastante fuerte, que debe tomar medidas para mejorar la calidad de sus finanzas públicas, aumentar la eficiencia de su administración pública y también del sistema de justicia. De esta manera mejoran su entorno empresarial y así fortalecen su mercado laboral, así como el sistema financiero. Cambiando el panorama, el ministro francés de Acción y Cuentas Públicas, Gérald Darmanin, aseguró que Francia está lista para enfrentarse a un Brexit sin acuerdo el próximo 29 de marzo. En esa línea dijo que el país ha aumentado el personal de aduanas, los cuales a su juicio están capacitados para proteger la frontera francesa y la frontera también europea. No hay ninguna preocupación hoy. Podemos hacerlo el 29 de marzo, dado que hemos aumentado el personal de aduanas. Están capacitados. A veces la mitad ha sido capacitada. Más de la mitad en las escuelas de Tourcoing y Rochelle, a veces reclutados sin competencias para ir más rápido. Ahora son parte de la fuerza laboral de la región de Hauts-de-France, Normandía y aeropuertos de París. Y ya que hablamos de Francia, también hay que decirles que la líder del partido ultraderechista francés, la agrupación nacional, Marine Le Pen, dijo que Francia no debería defender de los acuerdos de libre comercio, o depender, debo decir, si quiere que su sector agrícola prospere. Asimismo, Le Pen dijo que los líderes franceses deberían abstenerse de culpar al Brexit como el causante de los problemas agrícolas en ese país. Sí, no sabemos realmente qué va a pasar con el Brexit y ciertamente tendrá consecuencias y se interpondrá en el camino de todas las industrias agrícolas que están estancadas mientras esperamos esta decisión. Pero no debemos culpar de todo al Brexit. En política en estos días es tan fácil culpar al Brexit. Quiero decir, los acuerdos de libre comercio no tienen mucho que ver con Brexit.
Vamos a quedarnos en Europa, hay más que contarles. Los ministros de Relaciones Exteriores de Polonia, Bulgaria, Jacek Czaputowicz, debo decir, y Ekaterina Sachareva, afirman que un Brexit sin acuerdo es el peor escenario y supondría una gran pérdida para la Unión Europea. El diplomático polaco dijo que es muy importante mantener una relación cercana con Reino Unido después del Brexit, porque a su juicio es un socio importante y miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Asimismo, dijo que es un país muy importante desde la perspectiva de la seguridad y el desarrollo de Europa. Por su parte, la jefa de la diplomacia búlgara abogó por la necesidad de preservar los derechos de los ciudadanos europeos que viven en Reino Unido. Y casi listo, el gasoducto que conectará a Rusia y China está terminado en un 99%, así titula el medio Sputnik. Se trata del gasoducto Sila-Sibiri, Fuerza de Siberia en español, que llevará gas ruso hasta China, así lo manifestó la empresa gasística rusa Gazprom. Se espera que el suministro de gas al gigante asiático comience el 1 de diciembre de este mismo año, 2019, por lo que prevén el envío de 38.000 millones de metros cúbicos anuales de gas ruso a China durante los próximos 30 años, según estipula el contrato suscrito entre Gazprom y la China CNPC. Gazprom tiene la intención de convertirse en el mayor proveedor de gas para China, cubriendo más del 25% de sus necesidades para el año 2035, a medida que crezca la demanda de gas natural en ese país. Y de gas pasamos al tema de los petróleos. Momento de revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este jueves. Lo hacemos iniciando con el precio del barril intermedio de Texas. El WTI marca $57,14, pierde 0,31%. El barril del Brent de referencia en Europa, $66,40, pierde 0,17%. Y culminamos entonces con el crudo venezolano, se ubica hoy en 401,42 yuanes. Se ha mantenido en un precio estable, en este caso en la jornada sube 19,89%. Así llegamos al final de esta edición de Impacto Económico, como siempre con la invitación de que nos sigan en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpacto. Hasta la próxima.